Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. A la hora que usted esté viendo este video, en América, en Europa, en Asia, en donde sea, en Australia, cualquier continente que usted se encuentre o en cualquier rincón de este planeta, le deseo que esté pasando un buen día, noche o lo que sea. El día de hoy les traigo un video muy especial, muy lindo, muy precioso y además muy importante, y es cómo revisar un sensor de temperatura de un sistema de enfriamiento de un carro cuando usted enciende el carro y la aguja de la temperatura nunca sube. También la otra causa que puede ocasionar un sensor de temperatura es que cuando está frío en la mañana a usted le cuesta mucho encender el carro. Le cuesta mucho, le estarea y no enciende. Esa es otra posible causa de que el sensor está malo. También le puede afectar tirando humo negro, porque la computadora de ahí se agarra de ese sensor. Es muy importante ese sensor, se agarra de ahí para hacer los ajustes en la mezcla de gasolina-aire. Esa aguja es la que marca la temperatura del carro. Como la podemos observar ahorita, la aguja está en condición normal. Debe de estar en medio más o menos para que esté en condición normal. Entonces, dicho esto, vamos a ir al motor para hacer algunas pruebas que necesitamos hacer. Muy bien, damas y caballeros, ya que hayamos localizado el sensor lo van a encontrar ustedes siempre cerca del termostato, cerca de alguna manguera, cerca de donde vayan las cuestiones del sistema de enfriamiento, cerca de cualquier tubo de estos, o en el termostato, cerca del termostato lo van a encontrar. Entonces es un sensorcito de 2 cables. El primer paso que vamos a hacer nosotros para diagnosticar este sensor, a ver si está bueno, es con un multímetro, señores. Lo encendemos, lo colocamos el selector en la posición de 20 voltios directos, 20 porque este sistema es de 12 y pues con 20 es suficiente. Según lo que vamos a hacer aquí, una vez que tengamos conectado el voltímetro y encendido en 20 voltios, lo vamos a conectar al negativo de la batería, la punta negra en el negativo de la batería, y la roja es con la que vamos a diagnosticar los 5 voltios de referencia que vienen de la computadora, damas y caballeros. ¿Para qué vamos a hacer con esto? Con este tipen lo vamos a poner en el cablecito, cualquiera de los dos, por la parte de atrás para no irlo a fregar, porque si lo ponen por la parte de enfrente lo pueden fregar y va a quedar flojo en el pin allá, y entonces va a haber problemas a la hora de funcionar del sensor, porque ya no va a funcionar bien, ya flojo, ¿va? Entonces lo primero que vamos a hacer es, para revisar si hay 5 voltios de referencia de la computadora, es desconectar el sensor y tocar el pin. Una vez que ya lo hayamos introducido, tocarlo con la punta roja. Lo tocamos y vemos que tenemos 5,58, que es igual a 5, y vemos que estamos bien con la referencia que viene de la computadora. Muy bien, ya tenemos los 5 voltios de la computadora, ¿verdad? Ahora vamos a poner el pin en el otro cablecito, que es el cable que lleva la señal a la computadora de regreso. Vamos a ver
qué voltaje tenemos ahí. Como pueden observar, estoy tocando el pin en el otro cablecito, siempre conectado a la batería a tierra. Tenemos 0,3 voltios. Toco 0,3, toco 0,3. Muy bien, este motor está en su temperatura normal, como ya lo vimos allá. Entonces, por eso tiene 0,3. Eso significa que este sensor está bueno. Les voy a explicar por qué. En un sensor bueno de temperatura vamos a tener cuando está frío el motor, cuando está bien frío el motor, que no lo han encendido en toda la noche, el sensor va a tener cerca de 2 voltios. Recuérdense muy bien que para revisar los 5 voltios de referencia de la computadora tienen que desconectar el sensor. Y en el otro cablecito vamos a revisar la señal del sensor. Cuando está frío, el sensor debe de tener de 2 voltios a 3 voltios. Y cuando está bien caliente, así como este, el sensor debe de tener 0,5 voltios a casi 0 voltios. Y como podemos ver aquí, el motor está caliente y tiene 0,03. Eso significa que el sensor está bueno. ¿Cómo van a diagnosticar ustedes que el sensor está malo? Bueno, el sensor cuando esté frío, va a tener 1,5 voltios en frío, o cerca de 1,5 en frío. Y cuando ustedes calienten bien el motor, va a tener aproximadamente 1,25, 1,30, y de ahí no va a pasar para abajo. Recuerden ustedes que los sensores de temperatura, entre más caliente esté el motor, menos es el voltaje que va a mandar. Por eso ahorita que este motor está caliente, el sensor está mandando 0,03, porque el motor está bien caliente. Muy bien, esa es la prueba de la referencia y la prueba de señal del sensor. Lo que hemos hecho ahorita son dos pruebas. Una es la prueba de referencia, que estaba buena. La prueba de señal, que también estaba buena, como ya lo pudieron entender. Creo, si le entienden, suscríbanse a mi canal, denle like al video para que podamos avanzar juntos hacia el futuro, mi gente. Ahí les va a aparecer un botón al final del video en donde pueden ustedes apretarle y suscribirse.